Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Jesús Díaz, soy miembro del taller de análisis del derecho civil TADESI y en esta oportunidad les doy la bienvenida a la segunda sesión, o bueno, a la segunda clase del primer curso de contratos referente a la tipicidad y atipicidad contractual. En esta agradable ocasión tenemos la grata presencia del profesor Alfredo Soria Aguilar, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro adscrito al registro de árbitros del OCE, Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Cámara de Comercio Americana, profesor de Contratación Pública en la UPC y profesor de contratos en las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UPC, y la Universidad del Pacífico. Sin más preámbulo, damos pase a la clase. Muchas gracias por su presencia, profesor. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un gusto participar en las actividades que realiza el taller de Derecho Civil y, claro, por supuesto, encantado de estar aquí con ustedes. Vamos a dar inicio entonces al tema que me han encargado, que es acerca de tipicidad y atipicidad. El tiempo que tengo, Jesús Miguel, es 1 hora, entiendo, o 45 minutos. ¿Me precisas para poder adecuar? Sí, es 1 hora, es hasta las 6:15, profesor. Perfecto, listo. Entonces vamos a pensar en 1 hora para que haya eventualmente 15 minutos para la intervención de los que tengan alguna duda o consulta. Entonces vamos a dar inicio y les voy a compartir una diapositiva. Bien, eh, vamos a hablar entonces acerca de tipicidad y atipicidad contractual. Eh, los contratos, algunos tienen una regulación legal específica establecida por la legislación, porque ustedes saben que un contrato también las partes pueden autorregularse. Cuando hablamos de tipicidad, estamos hablando de una regulación de tipo legal. Y hablamos precisamente del supuesto de tipicidad contractual en aquellos supuestos en los que los contratos tienen una regulación legal específica. El legislador le ha otorgado una regulación especial. Aparte de las reglas generales sobre contratos que resultan aplicables a cualquier contrato, y eso lo vamos a ver, existen reglas especialmente pensadas por el legislador para algunas figuras contractuales, no para todas, ¿no? Entonces, ejemplo de contrato típico, tenemos la compraventa, el arrendamiento, locación de servicios, que está en el Código Civil, pero podrían estar también en una ley especial diferente, como es el caso del contrato de arrendamiento financiero, que tiene una ley propia, que es el Decreto Legislativo 299 y un reglamento. Entonces, la tipicidad significa que el contrato cuenta con reglas legales específicas, especialmente pensadas por el legislador para esa figura contractual concreta. En cambio, el caso de la atipicidad significa un contrato que no tiene una regulación legal especial. Va a contar con reglas aplicables, sí, pero el legislador no le ha atribuido una regulación legal específica, ¿no? Es aquellos supuestos en los cuales el legislador no ha establecido una norma especial que regule esa figura contractual específica, ¿no? Ejemplos: el contrato de franchising, el contrato de agencia comercial, el contrato estimatorio, etcétera. Hay mucho, el contrato de hosting, etcétera. Hay muchísimos ejemplos de atipicidad. Y es más, podríamos, ustedes de repente podrían ya estar pensando, y en efecto es así, que la posibilidad del legislador de regular los contratos es limitada. Existen solamente algunos contratos regulados de manera especial, entonces esos que tienen regulación legal específica son contratos típicos, y el gran escenario o marco de contratos viene dado más bien por el tema de la tipicidad. Son más los contratos que se realizan en la realidad comercial que no tienen reglas legales específicas que aquellas que sí tienen reglas legales específicamente señaladas por el legislador.
A eso hablamos de, de tipicidad, ¿no? Vamos entonces a conversar acerca de este tema. Primero hay que tener algunas nociones claras. Antiguamente, en el ámbito de los contratos, solamente se podían celebrar aquellos contratos que habían sido reconocidos por el sistema jurídico, ¿no? Hablando, por ejemplo, del derecho antiguo derecho romano, eh, solamente se había reconocido en ese sistema la compraventa, el arrendamiento, el mandato, la sociedad, luego el contrato de prenda, el depósito y el comodato. Era un escenario contractual numerus clausus. Solamente se podían celebrar aquellos contratos que el sistema había admitido como válidos, como vinculantes. Cualquier otro contrato que se celebrara no tenía la capacidad de poder ser exigido coercitivamente. Carecía de lo que se denominaba antiguamente legis actione, como si no tuviera acción para poder reclamarse. Por eso es que antiguamente solamente se podía celebrar los contratos que en el sistema jurídico estaban admitidos. Cualquier otra figura distinta no era admitida, ¿no? Estábamos en un escenario, antiguamente era numerus clausus, pero muy, muy antiguo, ¿no? Y por eso Ulpiano nos dice que aquellos contratos que no estaban en esta lista cerrada carecían de legis actione, y por eso los glosadores después señalaron que eran como pactos estériles. Era un acuerdo, pero que si querían las partes lo cumplían, la parte deudora si quería lo cumplía, y si no, no, ¿no? Algo similar a lo que es una obligación natural. Entonces, como que no había posibilidad de exigir su cumplimiento, salvo que voluntariamente el deudor así lo quiera, lo cual le resta la fuerza vinculante que todos sabemos que debe tener los contratos. Pero esto ya cambió, ¿no? En la actualidad, más bien, estamos en un escenario contractual de números apertus. Las partes pueden establecer libremente el contenido de sus contratos y celebrar aquellos contratos que consideren conveniente. Y respecto a los contratos que van a celebrar, inclusive las partes podrían establecer el contenido que atienda mejor a sus intereses. Hay libertad contractual o libertad de configuración interna, y esto se encuentra reconocido en el artículo 354 del Código Civil. Obviamente, cuando hablamos de una libertad, toda libertad, ¿no? Y todo derecho tiene algunos límites. En el caso de la libertad contractual es el orden público, las normas imperativas y las buenas costumbres. Esto no solamente porque lo dice la doctrina, sino porque la ley, en este caso el Código Civil, precisamente establece ese marco como límite en el artículo 1354 de manera concordada con la norma quinta del título preliminar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que actualmente yo puedo celebrar los contratos que quiera, con el contenido que pactemos las partes. El límite es el orden público, normas imperativas y buenas costumbres. Si mi pacto se encuentra dentro de ese límite, mi pacto será obligatorio y será vinculante, como lo dice el artículo 1361 del Código Civil, que establece el principio de pacta sunt servanda. Entonces, esa es la primera premisa que tenemos que tener en cuenta. Vivimos en un escenario en el cual existe libertad contractual, no hay un número clausus, más bien tenemos un número apertos de contratos y podemos celebrar los contratos que queramos. No es una lista cerrada de contratos. No solamente puedo celebrar aquellos contratos que el Código Civil o la ley especial dice que, que tienen regulación. Podría yo también celebrar cualquier otro tipo de contrato que considere que atiende a mis intereses, sea que tenga una regulación especial o sea que no tenga una regulación especial. Puedo inventarme un contrato totalmente distinto a aquellos que están señalados en la norma o aquellos que tradicionalmente se realizan en la práctica comercial. No existe ningún problema, porque precisamente el sustento de esta posibilidad se encuentra en la libertad contractual, que en la medida que sea ejercida dentro de los límites que se señala la ley, no habría inconveniente alguno. Entonces, esa es la primera premisa. Vivimos en un escenario, en un mundo en el cual podemos establecer libremente el contenido de nuestros contratos y pactar los contratos que queramos. No tenemos que acudir a una lista cerrada, ¿sí? Y la otra premisa importante a tener en cuenta para entender el tema de la tipicidad y cómo funcionan los contratos en realidad, es que
A diferencia de lo que ocurre en otras ramas del derecho, en las cuales las normas son de carácter imperativo, y pensemos, ¿no? En el derecho penal, las normas son imperativas. En el derecho tributario, las normas son imperativas. En el derecho administrativo, las normas son generalmente también imperativas. Eso no ocurre en el ámbito de los contratos. En el ámbito de los contratos, las normas generalmente, la regla general es que las normas sean de carácter supletorio. Eso lo dice expresamente el artículo 1356 del Código Civil. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta este paradigma, que puede ser que la norma diga algo, pero yo, a través de mi pacto, pueda prescindir inclusive de lo que pudieran decir esas normas que regulan contratos. ¿Por qué? Porque generalmente las normas son de carácter supletorio, ¿no? Cuando la norma es imperativa, obviamente no se puede pactar en contrario. Obviamente no puedo ir más allá de lo que la norma me diga, porque ese es el límite precisamente de lo que puedo pactar o no pactar. Ese es el límite de mi libertad contractual. Pero si la norma no es de carácter imperativo, si la norma no es de orden público, entonces puedo pactar en el sentido que quiera. La norma me puede decir, el pago se efectúa en el domicilio del deudor. Como regla general, yo puedo pactar que se pague en el domicilio del acreedor, que me depositen en cuenta, que le paguen un tercero, lo que quiera. Las reglas sobre contratos son generalmente supletorias. Tengamos en cuenta este tema. Entonces, como consecuencia de la libertad contractual, nosotros cuando celebramos un contrato podemos elegir entre aquellos contratos que tienen una regulación legal específica, es decir, podemos recurrir a contratos típicos o podemos celebrar contratos que sean atípicos, es decir, aquellos que no tienen una regulación legal específica. Cuando celebro un contrato típico, estoy hablando de una tipicidad legal. Estoy hablando de un escenario en el cual el legislador ha establecido una disciplina particular propia para una figura contractual determinada. En cambio, en el caso de la tipicidad, en el caso de los contratos atípicos, el legislador no ha establecido unas reglas especiales. Pero ojo, eso no quiere decir que no tenga reglas. Sí tiene reglas, pero no son reglas especialmente pensadas por el legislador para esa figura contractual atípica. En el caso de los contratos atípicos, estamos en un marco legal que no regula de manera específica ese contrato atípico. Y ocurre que hay contratos atípicos que tienen reglas sociales, que es que en un determinado mercado, plaza, ¿no? Se acostumbra o el contrato tiene una serie de consecuencias jurídicas entendidas por una colectividad determinada como que eso debe ser así. Existe una conciencia de obligatoriedad. De manera similar a lo que ocurre con la costumbre jurídica, hablamos de contratos con reglas sociales cuando existe una práctica reiterada, uniforme y con una conciencia de obligatoriedad de que una regla contractual debe ser de una forma y no de otra. Ese es el supuesto de los contratos atípicos que tienen reglas sociales. Y hay otro supuesto de contratos atípicos que no tienen reglas sociales, que son aquellos contratos que todavía no han generado una serie de prácticas reiteradas, uniformes, y que no tienen conciencia de obligatoriedad, ¿no? Por eso, eh, y, y que sin embargo son contratos que no tienen regulación legal, ni tampoco son muy utilizados en la costumbre comercial, ¿no? Entonces, a estos contratos lo vamos a considerar como contratos atípicos sin reglas sociales, o como en doctrina se denominan sin tipicidad social, ¿no? Entonces, en resumen, cuando yo voy a celebrar un contrato, ¿no? Estoy negociando y estoy viendo qué contrato voy a celebrar, puedo optar entre un contrato típico, que tiene una regulación legal específica, o un contrato atípico. Esas son las dos alternativas. Ujú. Dentro de los contratos atípicos, puede ser que elija un contrato que ya tiene reglas sociales, como es el caso, por ejemplo, del contrato de franquicia o de Ujú. franchising, ¿no? Mientras que en el caso eh, distinto, podría pensar de repente celebrar un contrato totalmente nuevo, ese será un contrato que no tiene reglas sociales. Tengo una pequeña interferencia, a ver, vamos a ver.
No sé, ¿alguien ha dejado su micrófono? Doctor Lamadrid, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Está filtrándose, hay una pequeña interferencia. Luis Carlos Lamadrid Mendoza. Listo, le agradezco, para que no se filtre la agüita. Está bien, gracias, le agradezco mucho. Entonces, les comentaba que podemos optar entre cualquiera de estas alternativas, ¿no? Entonces yo podría decir, voy a celebrar un contrato de franchising. Y ese contrato, como tiene un uso ya bastante recurrente en diferentes mercados, ha generado algunas prácticas reiteradas, ¿no? Que son asumidas eh, como reglas para esos contratos determinados, ¿no? No tienen regulación legal específica, pero sí tienen algunas reglas que resultan aplicables a esos escenarios. En cambio, hay otros casos en los cuales se celebra un contrato atípico que no tiene reglas sociales. Ese es el caso de contratos atípicos sin reglas sociales. Cuando estamos entonces, en resumen, en un contrato frente a un contrato típico, es cuando el contrato tiene una regulación legal propia. El legislador le ha atribuido una regulación legal específica y ha calificado jurídicamente al negocio, eh, estableciendo, en cuanto al elemento objetivo o contenido mínimo negocial, cuáles son las prestaciones mínimas indispensables para estar en el marco del tipo. Por ejemplo, estamos en el marco de una compra-venta cuando existe una obligación de transferir la propiedad a cambio del pago del precio en dinero. Estamos frente a un contrato de locación de servicios cuando alguien se compromete a realizar un hacer a cambio de una retribución. O estamos frente a un contrato de donación cuando hay una obligación de transferir gratuitamente la propiedad de un bien, ¿no? Entonces, el legislador establece cuáles son los elementos desde el punto de vista objetivo, me estoy refiriendo a prestaciones mínimas indispensables, que deba tener un contrato para calificar dentro del tipo, pero ese es uno de los elementos tipificantes. Este, Cuando estamos frente a un contrato típico, eso implica la activación de las normas supletorias imperativas establecidas para ese tipo contractual. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? Cuando yo celebro una compra-venta, el hecho de celebrar una compra-venta activa las normas supletorias e imperativas establecidas por el legislador para ese tipo, ¿no? Cada vez que celebro un contrato de compra-venta, se activa las normas de compra-venta supletorias imperativas para ese contrato que estoy celebrando. Lo que estaba regulado de manera especial por el legislador aplica de manera supletoria e imperativa para el contrato que en la realidad estoy celebrando. ¿Cómo se regulan los contratos típicos? ¿No? El hecho de calificar jurídicamente un contrato no es un tema intrascendente, es muy importante por lo siguiente. Cuando nosotros decimos que el contrato es típico, estamos señalando una secuencia de reglas que vamos a aplicarle a ese contrato. Cuando he dicho que que he celebrado, por ejemplo, un contrato de compra-venta, estoy en ese momento, habíamos comentado, activando las normas supletorias e imperativas que resulten, que haya establecido, perdón, el legislador para el caso específico de la compra-venta. Entonces, si yo he celebrado un contrato de compra-venta, ¿cuál es la primera regla aplicable? La primera regla aplicable será la voluntad de las partes. ¿Por qué? ¿Por qué no aplica primero la ley? ¿Por qué primero la voluntad de las partes? Por el artículo 1356 del Código Civil, que señala que las normas sobre contratos son supletorias de la voluntad de las partes, ¿no? Además, eh, en virtud de la libertad contractual, las partes pueden establecer libremente el contenido del contrato y lo que pacten es vinculante, obligatorio para ellas. Eso lo dice el artículo 361. Entonces tenemos dos argumentos por los cuales, en primer lugar, van a aplicar la voluntad de las partes, en primer lugar, ¿no? Que es la supletoriedad de las normas legales, ¿no? Y la prevalencia de la voluntad de las partes como primera regla aplicable a cualquier contrato. Entonces, cuando yo celebro un contrato de compra-venta, ¿cuál es la primera regla aplicable? Lo que hubiera pactado, ¿no? Y en segundo lugar, ya serán aplicables las normas que establezca
En este caso el Código Civil, ¿no? Porque estamos hablando de compra-venta. Pero vemos que en el Código Civil hay una regulación especial, hay unas reglas especiales para la compra-venta y hay otras normas generales de contratos y obligaciones en general. ¿Qué regla debo aplicar primero? Obviamente, por el principio de especialidad, debo aplicar primero las reglas especiales de la compra-venta. Si he celebrado un contrato de compra-venta, ¿cuál es la primera regla aplicable? Lo pactado. Pero inmediatamente después de lo pactado, como las reglas eh, legales son supletorias de la voluntad de las partes como regla general, y eso dice el artículo 356, entonces veo que hay dos tipos de reglas. Reglas especiales de compra-venta, en el ejemplo que estamos comentando, y reglas generales de contratos de obligaciones. ¿Qué regla aplico primero? Por el principio de especialidad voy a aplicar primero las reglas del contrato típico. Y no solamente es por el principio de especialidad, sino que el artículo 1353 del Código Civil señala que a todos los contratos les resulta aplicable las normas generales de contratos, ¿no? Contenidas en esta sección, dice 1353, ¿no? Salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato. El propio artículo 1353 entonces está diciendo, está reconociendo el 1353, que las normas generales, esas que se regulan en el Código Civil y que te dicen cuando hay oferta, cuando hay aceptación, ¿no es cierto? Cuando hay contrato y todas las reglas generales sobre contratos y obligaciones van a ser aplicables salvo que existan reglas particulares del contrato. Si hay regulación especial, y en este caso sí lo hay, en el caso de la compraventa, ¿no? La compraventa se encuentra regulada en el artículo 1529 y siguiente del Código Civil. Hay reglas especiales. Entonces, habiendo una regla especial, en la medida que existe una regla especial, primero aplica la regla especial y después la norma general. No solamente es por el principio de especialidad como se cuenta. Esa es la secuencia normativa, ¿no? Esta es la secuencia, perdón, de reglas aplicables al contrato típico. Primero lo pactado, en segundo lugar las reglas especiales y en tercer lugar las normas generales de contratos y obligaciones. Siempre que celebro un contrato típico de compra-venta o de arrendamiento, que es otro contrato típico, ¿no? Regulado en el artículo 1666 del Código Civil. Siempre que celebro un contrato típico, es decir, que tiene reglas legales específicas, esta es la secuencia de reglas aplicables. Primero lo pactado. Segundo lugar, las reglas especiales de ese contrato típico. Y en tercer lugar, las normas generales de contratos y obligaciones. Por eso es muy importante que si ustedes están absolviendo una consulta sobre contratos, ¿no? Y su cliente o quien les pide el consejo te dice, ya, dame la respuesta, ¿no? Te cuenta el caso. Ustedes no pueden dar una respuesta sin antes ver el contrato, ¿no? Ustedes pueden saber lo que dice la ley, claro, pero si te hacen una pregunta es para aplicarla en un caso concreto. Entonces no puedes dar una respuesta sin revisar antes el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato podría dejar sin efecto muchas reglas que nosotros sabemos que existen sobre la compra-venta o sobre contratos y obligaciones, ¿no? Y lo pactado podría ser algo diferente a lo que dice la ley, que en virtud de la libertad contractual y la supletoriedad de las normas acerca de contratos. Por eso es que cada vez que nosotros recibimos una consulta relativa a contratos, lo primero que tenemos que hacer es revisar el contrato, ¿no? En este caso aplica más que nunca esa respuesta clásica de los abogados de cuando nos hacen una consulta, depende, ¿no? Y en este caso, ¿de qué depende? De lo que diga tu contrato, pues. Si tu contrato tiene algunas particularidades que van en contra de lo que dice la norma, porque la norma es generalmente supletoria, entonces aplicará lo que diga tu contrato. Tengo que revisar tu contrato para ver qué pactaste y ver qué solución le podemos dar al tema que me estás planteando. Le podemos decir a alguien que nos hace una consulta sobre contratos. Pero es muy, muy importante que revisemos el contrato porque la primera regla aplicable es lo pactado. Nunca se olviden de esto y este es uno de los temas más importantes de la sesión del día de hoy, ¿no? La primera regla aplicable a los contratos es lo pactado. Salvo que exista norma imperativa, aplicará la norma imperativa, ¿no? Pero el marco general de regulación de los contratos es lo pactado.
Y esto aplica no solamente para los contratos típicos, sino también para los contratos atípicos, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el supuesto de los contratos atípicos? Son aquellos contratos que no tienen una regulación legal específica, ¿no? Ejemplos, el contrato de franquicia, ¿no? O franchising, contrato de agencia comercial, el contrato de hosting, son figuras que las partes pueden negociar, pueden celebrar y que no tienen reglas legales específicas. No hay una ley sobre el contrato de franchising. No hay una ley que regule la relación contractual que existe en un contrato de agencia, ¿no? Entre concesión privada, por ejemplo, en el caso de una concesión privada, o en el caso de un contrato de hosting. Son contratos bastante utilizados, o de distribución comercial. Son contratos muy utilizados en nuestra realidad, pero no tienen una regulación legal específica. Eso no quiere decir que no se puedan celebrar. Se celebran cotidianamente y en gran número, pero no tienen reglas legales específicas. No necesita un contrato tener reglas legales específicas, ¿no? ¿Eso quiere decir que no tenga reglas? Sí, tiene reglas, pero no son reglas que hayan sido establecidas por el legislador de manera especial. Eso es lo que tenemos que entender. En el caso de un contrato atípico, el legislador no ha dotado de una regulación particular propia a esa figura contractual. Por eso la figura es atípica, sin regulación legal específica. Pero eso no quiere decir que no tenga reglas. Sí tiene reglas y lo vamos a ver un poquito más adelante. Para los contratos atípicos se requieren exactamente los mismos elementos esenciales de cualquier negocio o contrato. No pensemos que porque es un contrato atípico de franchising o de agencia o de hosting o lo que fuera, no le va a resultar aplicable el análisis que siempre hacemos nosotros como abogados de los elementos esenciales del negocio o requisitos de validez establecidos en el artículo 140 del Código Civil. Igual, los mismos requisitos de validez son exigibles tanto a los contratos típicos como a los contratos atípicos, ¿sí? Son exactamente los mismos requisitos de validez. Y decíamos, ¿no? Ya habíamos adelantado que los contratos atípicos pueden ser con reglas sociales algunos y algunos sin reglas sociales, ¿sí? Bien. Cuando hablábamos de que un contrato atípico tiene reglas sociales, ya habíamos adelantado, es cuando en la práctica contractual, en la práctica comercial, una regla, ¿no? Se presenta de manera reiterada, recurrente, en un contrato determinado, pero de manera uniforme. Y tanto es así la reiteración, la uniformidad en una práctica contractual determinada, que existe una conciencia de obligatoriedad en la colectividad. Entre quienes realizan ese tipo de operaciones entienden que eso debe ser así y necesariamente debe ser así, ¿sí? Ese es el supuesto de, de las reglas sociales. No basta simplemente que sea una práctica cualquiera de tipo contractual o comercial, sino que es una práctica de tipo comercial o contractual que se desarrolla de manera reiterada y uniforme en un mismo sentido, ¿no? Y que tanta es la reiteración y la uniformidad de esa práctica que ha generado una conciencia de obligatoriedad de que eso es así. No porque lo diga la ley, sino porque la sociedad le atribuye que eso debe ser necesariamente así. Funciona en el ámbito de los contratos de estas reglas sociales de manera similar a cómo funciona la costumbre jurídica, ¿no? La sociedad entiende que debe ser así, a pesar de que no hay una ley, entiende que eso debe ser así. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos negociando un contrato de franquicia o franchising, ¿no? Todos conocemos más o menos de qué se trata, un contrato de franquicia o franchising, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les digo que ustedes han entendido mal que el contrato de franquicia debería utilizar los signos distintivos? O sea, ustedes dirían, oye, ¿de qué contrato de franchising estamos hablando o de qué contrato de franquicia estamos hablando si es que no se otorga el licenciamiento de los signos distintivos? Todo contrato de franchising o de franquicia incluye la utilización de los signos distintivos. Está en su esencia, en su naturaleza.
Y yo les diría, ¿acaso alguna ley dice eso? ¿Por qué ustedes dicen que eso es así? Y seguramente ustedes me dirán, porque cualquier contrato de franchising o de franquicia, ¿no? Contiene el licenciamiento del uso de los signos distintivos. Se le otorga la posibilidad al franquiciado de poder utilizar los signos distintivos del franquiciante, porque tiene que haber entre el consumidor o cliente esa vinculación que haga pensar que cuando compra un producto de la marca del franquiciante, ¿no? Precisamente lo asocie con lo que está comercializando el franquiciado. Es algo esencial a la franquicia. Entonces, nuevamente diremos, pero ¿qué ley dice eso? Nada. Eso es lo que ocurre constantemente, de manera reiterada y uniforme, y ha generado esta conciencia de obligatoriedad que todo contrato de franquicia o de franchising debe incluir, obviamente, la cesión de los signos distintivos, temporal, el licenciamiento de uso en realidad de los signos distintivos, ¿no? Ahora, eso quiere decir que yo no puedo celebrar un contrato que se parezca a franchising, pero que no contenga la utilización o la autorización para el uso de los signos distintivos. Sí puedes realizar un contrato de ese tipo, pero no lo vas a poder denominar franchising, o no será jurídicamente un contrato de franchising, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿ah? Esta conciencia de obligatoriedad está en el colectivo, no está en la ley, ¿no? Es el reconocimiento como regla de una práctica en el mercado de manera reiterada y uniforme, que ha hecho que se entienda que eso debe ser así. Y a eso nos referimos con la conciencia de obligatoriedad. Muy similar a lo que ocurre con la costumbre jurídica, en el ámbito de los contratos, esa costumbre jurídica se le llama regla social. Y la regla social es un elemento a tomar en cuenta como regla en los contratos atípicos. Y vamos a ver ahora cómo se regulan los contratos atípicos, ¿no? Ya habíamos hablado de cómo se regulan los contratos típicos. ¿Cuál es la secuencia? Vamos a ver cómo se regulan los contratos atípicos y es similar a lo que habíamos visto anteriormente. En el caso de los contratos atípicos, en primer lugar va a aplicar la voluntad de las partes. Lo que pacten las partes en un contrato atípico, ya sea que sea con reglas sociales o sin reglas sociales, lo que pacten las partes, eso va a primar. Es la primera regla aplicable, siempre, igual que en el caso del contrato típico. Por eso es que cualquier consulta, por eso les decía, acerca de contratos, lo primero que tienen que hacer es revisar el contrato. Porque lo pactado es lo que se va a primar, lo que va a prevalecer, lo que se va a dar mayor prioridad. Pero inmediatamente después de lo pactado, va a aplicar las reglas sociales de ese contrato atípico, ¿no? Y después, en tercer lugar, va a aplicar las normas generales de contratos y obligaciones. Ahora, aquí alguien puede decir lo siguiente, ¿no? A ver, ¿cómo es eso que va a aplicar primero las reglas sociales antes que la regla de fuente legal? Parece poco razonable, pero no es poco razonable, porque así lo reconoce el artículo 353 del Código Civil cuando dice que a todos los contratos, inclusive los innominados, dice el legislador, pero en realidad se está refiriendo a los contratos atípicos, ¿no? A todos los contratos resultan aplicables las normas generales contenidas en esta sección, las normas generales de contratos y obviamente también las de obligaciones. Eso es lo que nos dice el artículo 353. Pero hay una salvedad. Dice, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de ese contrato. Fíjense que el 1353 del Código Civil dice reglas particulares, no dice normas particulares. Y las reglas particulares de un contrato atípico con reglas sociales son precisamente estas reglas sociales, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, inmediatamente después de lo pactado, va a aplicar la regla social. Y en tercer lugar, las normas generales de contratos y obligaciones. Vamos a poner un ejemplo para quienes no me crean que esto ocurre así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en el que se grafica que puede haber una discordancia, una disonancia entre la regla social y lo que puede decir las normas generales de contratos de obligaciones.
Y para esto vamos a ver si alguno de ustedes se anima a intervenir o a través del chat de repente hacemos esta prueba. Fíjense, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un contrato estimatorio, ¿no? No sé. Eh, Llamado usualmente como consignación. En nuestro país a veces lo llaman como compra-venta en consignación. No sé si es que ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo funciona un contrato de consignación, llamado también como compra-venta en consignación, pero técnicamente el nombre es contrato estimatorio. ¿Alguien en su práctica, alguien ha visto un contrato estimatorio? Que como les digo, se le dice contrato de consignación o compra-venta en consignación. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver un caso de esos? ¿Qué opinan? Ya, no, fíjense que no digo qué reglas son, sino más o menos cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿En qué ejemplo me pueden decir que han visto aplicado el contrato de consignación? ¿Nadie ha visto un contrato de consignación? ¿En serio? Ya, en el comercio internacional, sí, puede ser. En los supermercados, está bien. Y, y Esli Lozada, no sé si puede prender su micrófono y nos dice en el supermercado de qué manera. Sí, porque ahí se presenta también el contrato estimatorio o contrato de consignación. De repente nos explica. En el caso cuando aquellos proveedores que están interesados en ingresar a este espacio que ofrece la cadena de supermercado, ellos les entregan los productos con ciertas condiciones y el Ujú, supermercado realmente simplemente hace de stand y, y él, si los productos no se llegan a comprar, pues simplemente los regresa, pero no se queda con ellos, no los compra. ujú. Pero la pregunta es, no es una compra-venta en firme, ¿no es cierto? No es que el Así es, supermercado esté comprando esos bienes, ¿no es cierto? No. así es. Ok, efectivamente, así funciona. Muy bien, señorita Lozada. Fíjense, en el caso del contrato estimatorio, y de ahí viene su nombre, ¿no? Que nosotros lo conocemos comúnmente como contrato de consignación o compra-venta en consignación, lo que se presenta es lo siguiente, que existe alguien que entrega una mercadería que se le va a denominar como tradens, y hay alguien que recibe la mercadería a quien se le va a denominar accipiens. El accipiens recibe la mercadería por un determinado periodo de tiempo y todo lo que no devuelva, lo tiene que pagar, ¿sí? Aplica el contrato de consignación o contrato estimatorio en el ejemplo que bien nos ha comentado la doctora Lozada, o inclusive cuando alguien quiere realizar una actividad de repente de profundos, ¿no? A veces recurre a un distribuidor de cerveza y dice, bueno, déjame la cerveza, voy a hacer la actividad este fin de semana, profundos, que estamos haciendo una fiesta o no, una parrillada, lo que fuera, este, lo dejas y vienes la otra semana, todo lo que no te devuelvo, te tengo que pagar, ¿no? Esa es la regla social en el caso de la consignación o contrato estimatorio. El contrato estimatorio no tiene una regulación legal específica en nuestro país, más allá de la regulación de los efectos tributarios, que es una regulación solamente para efectos tributarios, pero no hay una ley que regule las obligaciones de las partes en un contrato estimatorio o contrato de consignación. Pero la práctica social nos dice, en el caso de un contrato estimatorio o un contrato de consignación, que todo lo que no se devuelve se paga, ¿no? El accipiens que recibe la mercadería del tradens tiene que pagar todo aquello que no devuelva.
sea, le entregaron temporalmente los bienes, no se lo transmitieron en propiedad, como bien dijo la doctora Lozada. No es que exista un contrato de compra-venta en firme ahí, se está dejando la mercadería por un periodo de tiempo y todo lo que no se devuelva en el periodo de tiempo pactado se paga. Esa es la regla. Regla social, no es una regla legal. Ok. La pregunta es la siguiente. Supongamos que es una actividad, una fiesta, ¿no es cierto? Nosotros hemos ido con un distribuidor, caso de la vida real, ¿no es cierto? Hemos ido con un distribuidor, nos ha dejado la mercadería, de repente unas cajas de botella de cerveza que para venderlas en la actividad, ¿no? O de gaseosa, lo que quieran, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que hubo una pelea en la fiesta y se cae por un evento totalmente ajeno a ustedes. O sea, no es culpa de ustedes que se haya roto de repente 2 cajas de cerveza o 2 cajas de gaseosa, ¿no? Entonces va a venir el distribuidor en el tiempo pactado, es decir, la otra semana va a venir el proveedor y ustedes, ¿qué cosa le van a decir? Le van a decir, bueno, no te puedo devolver las cajas de cerveza porque por una razón no imputable a mí, que es que 2 personas se pusieron a pelear en la actividad que estaba realizando, lo rompieron, entonces cóbrale a ellos, eso no va a poder decir el accipias. Como ha celebrado un contrato de consignación o contrato estimatorio, las reglas sociales, mire señor, todo lo que usted no devuelva se paga. El riesgo, en este caso, lo está asumiendo usted, ¿no? Eso es lo que está planteando aquí, lo que se está planteando en este caso con la figura de la consignación o contrato estimatorio. Eso es lo que se está planteando con esto. Pero es una regla social. Eso no está, ojo, no está en la ley. Y por eso les comentaba, ¿no? Eso no está en la ley, ¿no? Este, la teoría del riesgo aplica para efectos de qué pasa si el bien se pierde, ¿no? Pero acá estamos hablando de la responsabilidad, de que no, lo que no se devuelve se paga, ¿no? Es un efecto más contractual que el hecho de el bien para quien se pierde. No estoy fijándome en el bien, sino quien asume la responsabilidad en caso el bien se pierda. O sea, quién debe pagar por él, ¿no? Es una regla eh, parecida, sí, a la teoría de riesgo, sí, pero para efectos contractuales específicos del contrato de consignación estimatoria. Es una regla social. Pero fíjense ustedes que nuestras normas del Código Civil señala que si el incumplimiento de la obligación se debe a causa no imputable al deudor, nos dice el artículo 1317, entonces no responde por la inejecución de la obligación. Si nosotros aplicamos las reglas generales de contratos de obligaciones y aplicamos, por ejemplo, el artículo 1317, diríamos, oye, no te puedo, no es mi culpa que se haya roto la mercadería que me dejaste, porque hubieron 2 personas que se pelearon, reclaman a las personas. Eso es lo que aplicaría como regla general de contratos de obligaciones. Pero esa regla es desplazada, ¿por qué? Porque en este caso el contrato atípico tiene una regla social, que es todo lo que no se devuelve se paga. La regla social aplica en este caso y ya no aplica la norma de Código Civil. Vemos entonces que en un escenario en el cual existe una regla social y, y esa regla social es distinta a la regla legal, prevalece la regla social, ¿no? Porque además las partes entenderían que inmediatamente después lo pactado aplica lo que comúnmente es la consecuencia en un determinado ámbito negocial o de comercio, ¿no? Lo que se entiende como práctica común es lo que entienden las partes que va a aplicar como regla y no lo que eventualmente pudiera decir el código. Más o menos en la línea de lo que señala nuestro Código de Comercio, ¿no? Algunos piensan que ha sido derogado, pero suponiendo que se entiende derogado en esta parte, no se preocupen, igual en aplicación del artículo 1353, tendríamos que antes de aplicar las normas generales de contratos de obligaciones, el propio artículo 1353 señala que debe aplicarse las reglas particulares de cada contrato. Un contrato atípico que tiene reglas sociales, esas reglas sociales son precisamente sus reglas particulares. Esas reglas sociales son precisamente las aplicables en este caso. Entonces, continuemos con la diapositiva y parece que sí me alcanza el tiempo. Ya, qué bueno.
Listo. Entonces, primero lo pactado decíamos, ¿no? En el caso de los contratos atípicos con reglas sociales, primero lo pactado. En segundo lugar, las reglas sociales. Si es que el contrato atípico tuviera reglas sociales, se aplicarán esas reglas sociales, ¿no? Y en tercer lugar, las reglas generales de contratos y obligaciones en aplicación del artículo 353 y las normas de obligaciones, ¿no? Fíjense, decimos contrato atípico no tiene reglas especiales, sí, pero tiene muchas reglas que aplicar. Hasta aquí ya vamos. La voluntad de las partes, tiene reglas sociales, normas generales de contratos y obligaciones, ¿no? Y todo en aplicación de lo que dicen las normas, ¿ah? Ojo. Primero la voluntad de las partes, por el 356 y 361. En segundo lugar, las reglas sociales, por la salvedad del artículo 353. Las normas generales de contratos y obligaciones, por lo dispuesto en el artículo 353. No solamente les doy los criterios de lo que dice la doctrina, ¿no? Esto que acabo de comentar lo dice la doctrina, pero es y tiene su fuente legal en nuestro país. Ojo, no estamos hablando de algo hipotético, algo que ocurre en otro país. Nuestra legislación nos permite interpretar todo lo que les estoy comentando el día de hoy. Que no se utilice es otra cosa, ¿no? Que no se razone en este sentido que le estoy compartiendo es otra cosa. Pero nuestra legislación sí admite la posibilidad de aplicar las reglas como se las estoy comentando. Ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Que a pesar de que reviso el contrato y en lo pactado, a pesar de que hago el mayor esfuerzo, no encuentro una solución al problema, ¿qué debo hacer? En segundo lugar, decíamos, voy a ver si hay una regla social que resulte aplicable al caso concreto. Si no encuentro solución ahí, se perdió, vamos a ver, un ratito. Se perdió la diapositiva, vamos a compartirla de nuevo, un ratito. Si imaginen, está bien que me avisen. A ver. Listo. Espero que ahora sí se esté viendo. Ya. Ok, entonces les decía, ¿no? En segundo lugar son las reglas sociales, pero puede ser que las reglas sociales no me solucionen el problema específico que tengo. O sea, hay otras reglas sociales, pero no me sirve ninguna de esas reglas sociales. Ninguna me sirve para dar solución al problema que tengo. Entonces voy a las normas generales de contratos de obligaciones como tercer estadio y tampoco encuentro respuesta. En este caso, ¿qué puedo hacer? Y aquí sí, la doctrina lo que nos dice es, bueno, en primer lugar, no podemos dejar al contrato sin respuesta. Alguna regla jurídica tenemos que encontrar para dar solución al problema que nos está presentando el contrato atípico con reglas sociales. Y la doctrina ha desarrollado la posibilidad de aplicar tres teorías, ¿no? Todas ellas en función de el criterio de dar solución al contrato atípico con reglas de otros contratos, ¿no? Pero que sea no de cualquier contrato arbitrariamente, sino que sean de contratos afines. Por eso se llama esta tercera posibilidad, esta cuarta, perdón, posibilidad de regla, se le llama reglas de contratos afines. Vamos a recurrir a regular al contrato atípico con reglas sociales, por ejemplo, el contrato de franchising, ¿no? Supongamos que ese es el que nos trae el problema, ¿no? Veo lo pactado, no hay nada, reglas sociales, no hay nada, normas generales, contratos de obligaciones, no encuentro nada. ¿Qué hago? La doctrina te dice, bueno, recurre a reglas de otros contratos, pero que sean afines. Ya, pero ¿cómo es eso de que sea afín? A través de tres teorías. Cualquiera de estas tres, una de ellas tienes que elegir. Eso es lo que nos dice la teoría. Teoría de la absorción. Lo que nos dice es, segmenta el contrato en cada uno de sus elementos y determina cuál es el elemento determinante. Todo el contrato atípico se regulará por lo que diga, por la regulación de ese elemento preponderante, del contrato al que corresponda ese elemento preponderante. Esa es la teoría de la absorción. Segunda teoría, teoría de la combinación. El contrato atípico que ha celebrado, segméntalo en cada uno de sus elementos o prestaciones mínimas indispensables. Una vez que ha segmentado todas sus prestaciones, aplica a cada parte de ese contrato la regla que corresponde a ese elemento contractual, ¿no?
Si, por ejemplo, el contrato tiene una cesión en uso, ya, ese elemento pertenece al arrendamiento. Si tiene una prestación de hacer, un servicio, ese elemento pertenece a la locación de servicios. Así es como funciona la teoría de la combinación. Vamos a segmentar al contrato atípico en cada uno de sus elementos y a cada elemento le vamos a aplicar la norma a la que corresponde ese elemento en el marco del contrato al que corresponde ese elemento. Tercera teoría, teoría de la aplicación analógica. En la teoría de la aplicación analógica lo que nos dicen es, mira, ya olvídate de estar segmentando el contrato porque eso no debes hacer. Mira el contrato atípico todo en su conjunto y aplica las reglas del contrato que más se le parezca. Esa es la solución que da la teoría de la aplicación analógica. Tres teorías para dar respuesta como última alternativa. Ojo, es lo último que deben hacer, tratar de buscar una solución a un contrato atípico a través de encontrar reglas de contratos afines. No es recomendable, porque la aplicación de cualquiera de estas teorías es discutible. Pero si no hay otra alternativa, ¿no? Si no nos queda otro camino, tendremos que aplicar reglas de contratos afines. Y cuando vamos a aplicar las reglas de contratos afines, tenemos que elegir una sola de estas teorías y justificar por qué, ¿no? Entonces, sí hay reglas, en primer lugar, ¿no? Aplicables a los contratos atípicos. Se están dando cuenta que el número de reglas que podemos aplicar a un contrato atípico es mucho más extenso que el que le puedo aplicar a un contrato típico. Acabamos de ver, ¿no? En un contrato típico tiene lo pactado, reglas especiales y reglas generales. Normas especiales, normas generales, nada más, ¿no? 3 pasos. En cambio, en el caso de los contratos atípicos, tenemos hasta 4 pasos. Y el cuarto paso inclusive admite la posibilidad de aplicar 3 teorías, una de ellas en el caso específico, ¿no? Ese es el tema de la tipicidad y sus reglas, ¿no? Vamos a colocar un ejemplo concreto para que les quede un poquito más claro de cómo se aplican estas teorías de repente con un casito, ¿no? Supongamos que tenemos un caso hipotético que hemos celebrado un contrato de leasing en un contexto en el cual no existen normas de leasing. O sea, supongamos que no existe el decreto legislativo 299, es un caso hipotético, por eso le digo, ¿no? Y utilizo este caso porque nos permite aplicar todas las reglas y es fácil de entender este contrato, que sería atípico en el contexto que estamos planteando. Hoy es un contrato típico porque está regulado en el decreto legislativo 299, pero imaginemos que no tiene regulación legal específica, ¿no? Esa es la premisa. Supongamos que tenemos a una persona que adquiere un bien que es ese vehículo y se lo cede temporalmente en uso por 4 años a nuestro amigo del maletín. Pero no solamente le cede temporalmente el uso, sino que también le otorga la opción de compra de ese vehículo, ¿no? Eh, y el señor del maletín va a obligarse a pagar cuotas periódicas en exactamente el mismo tiempo que tiene de duración de contrato, de este contrato que han celebrado por 4 años, ¿no? Va a pagar cuotas periódicas, supongamos que son cuotas mensuales. Durante 4 años se obliga a pagar una cantidad de cuotas periódicas y si ejerce la opción de compra tendrá que pagar, nuestro amigo del maletín, al señor que tiene el dinero de corbata amarilla, le tendrá que pagar el precio si es que ejerce la opción de compra, ¿no? A lo largo de la vigencia de este contrato, el señor que adquirió el vehículo para cedérselo después al señor de maletín, va a recuperar absolutamente todo lo que vale el bien, es decir, cada cuota que se va pagando periódicamente amortiza el valor del precio, pero también amortiza el costo del financiamiento. A lo largo de esta operación, tenemos que el señor de corbata amarilla va a recuperar todo lo que vale el bien y además va a recuperar el costo financiero de la operación. Aquí hay una evidente función de financiamiento, ¿no? Este contrato no podría ser considerado como un contrato de arrendamiento, porque un contrato de arrendamiento solamente cede el uso del bien. No te da la posibilidad de transferir la propiedad. Un contrato de arrendamiento no tiene una función de financiamiento, como sí existe en este contrato hipotético, si se dan cuenta, ¿no?
En el caso de un contrato de arrendamiento, simplemente se cede el uso de manera temporal. En cambio, en esta operación hay una operación de financiamiento que te otorga inclusive la posibilidad de adquirir el bien, algo que no es propio de un contrato de arrendamiento. Entonces estamos frente a un contrato atípico. En un supuesto que no existan normas de leasing y suponiendo que lo pactado no encontramos ninguna respuesta, ni tampoco hay reglas sociales para este caso concreto, ni reglas generales de contratos de obligaciones que pudieran aplicar, ¿cómo aplicamos en este caso concreto las diferentes teorías? ¿Cómo las aplicamos? Teoría de contratos afines, por ejemplo, ¿no? La teoría de los contratos afines. La primera, la teoría de la absorción. La teoría de la absorción te diría, bueno, entre todos los elementos que hay aquí, elijamos cuál es el preponderante. Algunos dirán, bueno, es la cesión en uso. Ya, ese elemento preponderante, ¿a qué contrato pertenece? Bueno, si es una cesión en uso a título oneroso, debe pertenecer ese elemento al arrendamiento. Entonces, todo el contrato se regula por las reglas de arrendamiento, nos diría la teoría de la absorción. ¿Cómo aplicaría la teoría de la combinación? Bueno, segmenta el contrato en cada uno de sus elementos y a cada elemento le vas a aplicar las normas a la que corresponde ese elemento, del contrato al que corresponde ese elemento. Bueno, la cesión en uso, ese elemento pertenece al arrendamiento, se rige la cesión en uso por las normas de arrendamiento. El pago de las cuotas periódicas, ¿no? También podría regularse por las normas de arrendamiento, a esa parte le aplico las normas de arrendamiento. Para el tema de la opción, aplico las normas de opción de compra-venta, y para la transferencia de propiedad, si es que se ejerce la opción y hay una transferencia de propiedad, aplicaré las normas de compra-venta. Y como se ha ejercido la opción y hay que pagar por el ejercicio de esa opción un precio, entonces al tema de precio le aplico las normas de compra-venta. Así se aplicaría la teoría de la combinación en un caso como este. Pero fíjense, estamos recurriendo a normas de otros contratos diferentes, pero no quiere decir que este contrato atípico se convierta en un contrato típico de compra-venta o de arrendamiento. No, no. Estamos regulándolo. Estamos cubriendo el vacío que dejaron las partes con reglas de otros contratos diferentes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que está ocurriendo en el caso específico de la tipicidad. Si es que estamos aplicando reglas de contratos afines, estamos recurriendo ya en caso de emergencia, porque lo pactado, las reglas sociales, ni las reglas generales de contrataciones nos dieron respuesta, estamos recurriendo ya en caso de emergencia a regular el vacío que tenemos con reglas de otros contratos que sean afines al contrato atípico que hemos celebrado. Ya hemos hecho la aplicación de la teoría de la absorción, hemos aplicado la teoría de la combinación y finalmente nos quedaría la teoría de la aplicación analógica. ¿Cómo aplicaríamos analógicamente las reglas de un contrato afín? ¿Qué nos dice la teoría de la analogía? Nos dice, mira, ya no segmentes nada, mira el contrato todo en su conjunto y di a qué contrato se parece más. Y al contrato que se parezca más a las reglas que corresponde a ese contrato que parece más, esas mismas reglas las aplicas a este contrato. Entonces, visto este negocio, ¿no? Alguien podría decir, esto se parece a un arrendamiento. No es, ¿no? Porque lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que encontrar es un contrato parecido, y lo más parecido es a un arrendamiento. Entonces, todo este contrato lo regulo con las normas de arrendamiento, ¿sí? Así es como se aplicaría estas categorías. En el caso concreto, he traído un ejemplo en el cual, fíjense, puede ser aplicable las tres teorías. De esas tres teorías que hipotéticamente podemos aplicar en este caso concreto, ¿no? Tendríamos que elegir una de ellas y deberíamos justificar por qué estamos eligiendo esa teoría, absorción, combinación o aplicación analógica. Tendríamos que explicar por qué estamos eligiendo esa teoría, descartando las otras dos, para que tenga nuestro sustento o nuestra posición más solvencia respecto de cualquier otra alternativa, y para que precisamente generemos convicción de que esa es la regla y esa es la razón que debería aplicar en este caso. Es un tema muy discutible el de la aplicación de reglas de contratos afines. Evitemos llegar a esa situación, tratemos de solucionar el contrato atípico
con lo pactado, con las reglas o con la interpretación de lo que se hubiera pactado, buscando las reglas sociales que correspondan o las reglas generales de contratos de obligaciones. Ahí deberíamos encontrar la respuesta, pero en caso sea necesario, recuerden que existe la posibilidad, y así lo plantea la doctrina, de aplicar reglas de contratos afines, recurrir a la regulación de otros contratos, ¿no? Para dar respuesta a un contrato atípico que no tiene reglas legales específicas. Es una alternativa que te da la doctrina, pero que yo digo hay que aplicarla con muchísimo cuidado. Y si tenemos que aplicarla, tenemos que justificar por qué elegimos una teoría y no las otras disponibles. Como se dan cuenta, este tema es algo complejo. He tratado de simplificar en lo más que podía en el tiempo y ya he consumido una hora ya de exposición. Y eso es lo que quería compartir el día de hoy. Seguramente hay algunas dudas o preguntas y quedo a disposición para poder absorber las preguntas que tengan, ¿no? Ojalá que haya quedado clara la exposición porque he resumido lo más que se ha podido este tema, ¿sí? Sí, profesor, buenas noches. Tengo una consulta. Sí. Ya, bien, le comento sobre los contratos atípicos. Es una vez a mí me llegó un Ujú, contrato de traspaso de posesión de una asociación que, bueno, sus lotes los daban, ¿no?, en título de posesión a sus asociados, y el asociado vino a mí, pues, ¿no?, con su contrato de traspaso de posesión, y él quería independizarse. Entonces ujú. yo revisé el contrato y, bueno, típicamente no hay un contrato de traspaso de posesión. Así es. Entonces, lo que me parecía raro, bueno, todo estaba orientado a la acción del poseedor, nada más, era por, pero había una cláusula que era una venta a corto, Ujú. solo una, estaba aislada, entonces yo trataba de interpretar eso. Entonces, mi pregunta es, ¿no? ¿Qué sucede cuando nos vienen este tipo de contratos que son, digamos, una mezcla entre varias Ujú. cosas, y cómo lo interpretamos, ¿no? Sí, muy ¿Cuáles pueden ser las interesante. opciones? No, sí, Gracias. interesante el ejemplo. Muchas gracias, doctor Fuentes. Sí, muy interesante el supuesto. Ahí lo que tenemos que hacer, cuando estamos frente a un contrato atípico, lo primero que tenemos que ser conscientes es que no tiene reglas legales específicas. Entonces, es muy, pero muy importante que nosotros nos autorregulemos. ¿Qué cosa quiere decir? Que establezcamos las reglas contractuales en el contrato, las que necesitamos y que aclaren aquello que en verdad ambas partes quieren. Porque el contrato podría denominarse de cualquier forma, ¿no? Lo importante es cómo los intereses de las partes que están celebrando el contrato quedan debidamente cubiertos y regulados, para que mañana no haya ningún inconveniente al momento en que aplicamos una regla o tratemos de encontrar alguna solución. El contrato puede ya darte algunas respuestas de aquellos temas que nosotros consideremos que son los que están generando mayor riesgo en la operación concreta que estamos realizando, ¿no? Entonces, aquí, claro, podemos recurrir de repente a algunas figuras de la compra-venta, de repente a alguna regulación que pueda estar en el tema del arrendamiento, en el usufructo, qué sé yo. Lo que tenemos que ver es si esa regla que estamos tratando de aplicar a este contrato atípico resulta funcionalmente viable o en todo caso no desnaturaliza aquello que las partes quieren. Porque como se trata de contratos atípicos, a veces a la fuerza tratan de establecer algunas cláusulas que más bien desentonan con lo que las partes quieren y mañana se genera un problema, porque alguna de las partes tiene alguna, alguna interpretación del contrato que es totalmente distinta a la que tiene la otra parte. Entonces, cuando surge eso en la negociación, tenemos que aclarar, ¿no? En el ejemplo que nos dice el doctor Fuentes, precisamente se daba un caso en el que hablábamos de una transferencia, de un traspaso de posesión. Eso no tiene regulación legal específica. O sea, no hay un contrato de traspaso de posesión. En realidad se está celebrando un contrato respecto de la situación posesoria. Entonces tenemos que ver qué eventuales riesgos tenemos que cubrir en un contrato como ese. Y la autorregulación va a ser la mejor medicina, ¿no? Y va a evitar problemas a futuro, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer. O sea, lo que tenemos que hacer es, más allá de teorizar, lo que tenemos que ver es ya las partes qué cosa quieren. ¿En dónde pueden estar los riesgos que las partes están presentando en esa negociación en concreto, ¿no? ¿En dónde están los riesgos?
¿Están debidamente cubiertos? ¿Cómo las cubrimos de la mejor forma posible? ¿No? Eso es lo que tenemos que pensar siempre que estamos frente a un contrato atípico. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no nos autorregulamos adecuadamente, mañana puede ser que lo que hemos pactado no nos sirva o no nos dé respuesta para el caso que se nos esté planteando. Como no tiene, en este caso, ¿no? Traspaso de posesión, no tiene reglas sociales. Es un supuesto en el cual no hay reglas sociales porque no es una práctica reiterada, uniforme, que haya generado una conciencia de obligatoriedad. Por lo menos yo no la conozco. No he visto que hayan escrito mucho sobre este tema, porque cuando hablamos de reglas sociales, es la regla social como fuente del derecho, entendida como costumbre jurídica, ¿no? Que es distinto de la doctrina y la jurisprudencia, pero finalmente la doctrina y la jurisprudencia van a reconocer que existe esa práctica comercial, que es la costumbre jurídica, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que existe esa costumbre jurídica en el mercado? ¿Cómo sabemos? Porque alguien ha escrito acerca de la existencia de esa figura jurídica, ¿no? Este, o porque de repente en un caso judicial, de ser el caso, ¿no? Ha sido reconocido, o en alguna jurisprudencia extranjera ha sido reconocida y nosotros tenemos este, esa fuente para citar, que no es en estricto la regla social. Pero Manuel Lapuente recomienda en estos casos, ¿no? Como, como la regla social está en la práctica comercial, en la realidad viva, ¿no? Esa realidad viva es muy difícil de poder captar. Entonces Manuel Lapuente señala que cuando tratemos de encontrar si existe o no tipicidad social, que son estas reglas sociales que había comentado, ¿no? Busquemos en la doctrina y en la jurisprudencia, que son fuentes diferentes, pero que reconocen la existencia de esa regla social, ¿sí? Tenemos una pregunta también de Renzo Ramos, que nos dice, ¿y qué pasa con los contratos que no tienen reglas sociales? Sí, más bien disculpen que no les había dicho. Es exactamente la misma secuencia, solamente que eliminamos las reglas sociales. Sí, espero que lo tenga aquí. Voy a ver si es que lo tengo para compartirlo. A ver, vamos a ver. Debe estar acá. Ya. En el caso de los contratos sin reglas sociales, es la misma secuencia, solamente que si se dan cuenta, lo único que he retirado es a las reglas sociales, ¿no? Es la misma secuencia, solamente que las reglas sociales he omitido las reglas sociales. El anterior era este, ¿no? Primero voluntad, segundo reglas sociales, tercero norma general de contratos de obligaciones, después viene la regla de contratos afines. Si es un contrato atípico sin reglas sociales, solamente elimino las reglas sociales y toda la secuencia sigue exactamente la misma. Igual, es igual, solamente que omito reglas sociales porque como no tiene reglas sociales, omito esa parte, ¿no? En el ejemplo que nos proponía su compañero, ¿no? ¿Qué pasa con el traspaso de posesión? No tiene reglas sociales, eso es por lo menos lo que entiendo. Entonces, la secuencia de aplicación de reglas sería esta. Primero voy a verlo pactado, después las normas generales de contratos de obligaciones y en tercer lugar, reglas de contratos afines. Pero esta última fase, como les decía, es sumamente peligrosa. Voy a aplicar reglas de contratos diferentes. Y eso no necesariamente puede ser acorde a la naturaleza del contrato que he celebrado. Puede generar algunas situaciones disfuncionales. Por eso es que tratemos de autorregularnos para evitar problemas en la ejecución contractual. Tratemos de prever aquellos riesgos que nos está planteando la operación concreta. No utilicemos modelitos. Pensemos en la operación concreta y en la necesidad de las partes para cubrirlo adecuadamente. Esa sería mi recomendación, pero muy interesante. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ojalá que haya quedado claro porque he hecho una síntesis. Esto normalmente yo lo dicto en 6 horas, pero he tratado de condensarlo en el tiempo que me dieron. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? ¿O no entendieron nada? Sí, doctor, hay una pregunta Sí, que está por atrás. Juan Víctor Bojorquez dice, sí. doctor, ¿y si esa conciencia de obligatoriedad irrumpe en una norma imperativa, por Ah, ejemplo, ya. que la ley establece que a partir de cierto monto este se debe cancelar por banco y la regla social la contradice mediante su conciencia de Sí. obligatoriedad?
Claro. Sí, es exactamente el escenario que se presenta cuando ustedes veían sus primeros cursos de derecho, seguramente recordarán qué es lo que pasa cuando existe una costumbre contra ley, ¿no? Este, no puede ir la costumbre contra una norma de carácter imperativo, ¿no? Contra una norma de orden público. O sea, puede ser una práctica ilegal, pero no se va a consagrar esa práctica si es que contraviene lo establecido en el sistema con carácter imperativo de orden público. Pero muy buena pregunta, sí. O sea, no podría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, en determinados mercados, ¿no? Se admite como válido el tema de la usura, ¿no? No sé si ustedes habrán sabido, hay algunos mercados en los que se realizan operaciones y, y algunas personas pues prestan a montos que exceden el máximo legal para operaciones ajenas al sistema financiero, ¿no? Entre ellas cumplen su pacto, etcétera. Pero si mañana vamos al Poder Judicial a discutir un contrato de este tipo, obviamente, existiendo una norma de carácter imperativo, a pesar de que la práctica admita y en varias oportunidades y en varios negocios se acepta como válido, entre comillas, pero no es válido en realidad jurídicamente, ¿no? Que esto sea así, o en todo caso, se entienda que eso sea así, de cara a, a- a una justicia de carácter formal, ¿no? A una evaluación de este tema ya en el ámbito de las normas aplicables, obviamente no se va a admitir una costumbre que vaya contra normas imperativas ni contra el orden público, ¿no? Pero muy buena pregunta. Sí. Este, Usualmente las reglas sociales o reglas de contratos no van contra las normas imperativas, ¿no? Establecen prácticas comerciales usualmente admitidas y dentro del marco de la legalidad. Entonces estas reglas, por eso es que podrían ser aplicables antes que las normas generales de contratos de obligaciones. Ah, entiendo, profesor. Bueno, profesor Doctor, Soria, en nombre del Taller de Análisis de Derecho Civil, muchas gracias por su destacada exposición respecto a este tema tan fundamental dentro del mundo del derecho civil. Esperamos tener su grata presencia en una futura sesión quizás, y nuevamente gracias por su explicación que ha sido clara y precisa, estoy muy seguro, y en general también gracias a todos los participantes del día de hoy. También no sé si sería posible que nos comparta sus diapositivas a fin de que todos los sí, asistentes tengan acceso a él. perfecto. Entonces estaría perfecto, pues muchas gracias ¿Se nuevamente. puede compartir en este momento? A ver, vamos a ver. Sería al correo Al con el que correo. se comunicó, Ya, correo de nuestro perfecto. taller, y ahí ya lo compartimos, ya lo Perfecto. No, sí, encantado de compartir y más bien muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión y los animo a que sigan en las siguientes sesiones porque vienen profesores con temas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias por la invitación al taller de Derecho Civil y encantado de participar y cuando quieran ahí estamos disponibles. Muchas gracias a todos. Muchas Bendiciones gracias, para doctor. ustedes y sus familias. Muchas gracias. Hasta luego.